La ruta del Metal Blues. Bueno, buenas tardes, asiduos y nuevos y nuevas. Siempre es un placer veros por aquí. Para quien no me conocéis, yo soy Brígida de Fez, más conocida como Brigitte, que junto a Pilar, que está por ahí, Pilar Pérez y Enrique, pues coordinamos estas tertulias todos los domingos a las 8 de la tarde hasta las 9:30. Podréis escuchar un tema, un ponente y luego intervenir. Lo digo para aquellos que no estáis familiarizados con este espacio. Y hoy tenemos, después de haber hecho alguna tertulia sobre sexualidad, y parece que ha gustado bastante y que ha sido bastante aceptada, venimos con un proyecto que aquí hay dos personas de las tres que tenían que venir y ahora os diré por qué solo ellos. El proyecto es la ruta del Metal Blues, ruta de placer, ruta de comunicación. El concepto es una sexualidad biopsicosocial espiritual, un concepto integrador y sanador de la sexualidad humana. Los ponentes tenemos aquí a Tatiana Méndez. Ella es actriz, creadora, productora y locutora de radio, que no me la he puesto aquí, pero me consta. Me consta. Y Jean-Michel Boucher, estudiante de audiovisuales y parte del proyecto. Como veis aquí ya tenemos dos generaciones, de hecho son madre e hijo. Y nos falta la tercera generación, desafortunadamente, porque el jueves lo tuvieron que intervenir de urgencia y hoy se encuentra todavía en el hospital, pero vamos a hablar de él. Carlos San Martín, sexólogo, pedagogo sexual, con más de 40 años de experiencia, fundador de la Fundación Sexológica de España, SESPOL. Es terapeuta y profesor por la Universidad de Chile, la Universidad Politécnica de Chile, ¿no? Sí, fue. Es presidente de la Fundación SESPOL, es presidente de la Sociedad Sexológica de Madrid, trabaja en sexualidad desde el año 1969, sería la generación más mayor de las que tenemos aquí, y con máster en sexualidad en terapia individual y de pareja, máster en sexualidad humana. No lo tenemos con nosotros, lamentablemente. Desde luego seguro que él desearía estar aquí en lugar de estar en el hospital, como es el caso, y esperamos que tengamos la oportunidad de conocerlo más adelante, pero estoy segura de que aquí tenemos una comunicadora excelente y nos va a deleitar con sus palabras, seguro. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y como dice en mi pueblo, muchas veces. Bueno, entonces vamos a comenzar hechas las presentaciones. Pues yo tenía muchas formas de comenzar y he preferido arrancar a propósito de unas jornadas que tuve la oportunidad, y digo la fortuna, de asistir ayer, una jornada sobre violencia sexual organizadas por Amnistía, las mujeres de Amnistía Internacional. Y esta fue bastante interesante. Estuve en todas las jornadas de la mañana y saqué conclusiones que me gustaría traer a colación, dejarlas aquí, proponerlas como reflexión, que es algo muy importante. Primero, que la sexualidad sigue siendo tabú, no importa cuánto avancemos como sociedad, cuánto hablemos de sexualidad, cuánta información tengamos a través de los medios, sigue siendo un tabú y muy grande. Luego, la burocracia y los protocolos que hay para asistir todo lo que son las problemáticas relacionadas con la sexualidad, la prevención y la educación son muchas y muy grandes, no se modifican. Las generaciones están cambiando, la vida está cambiando, pero los protocolos y la burocracia sigue siendo la misma. Me parece que es algo muy importante para reflexionar. Luego, los prejuicios que tenemos respecto a la sexualidad siguen siendo, a pesar de todos los avances que podamos tener y creer, siguen siendo exactamente los mismos, sobre todo en problemáticas y cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia sexual. Luego, el tema, las crisis que tenemos de roles, es algo que también a nosotros hemos venido trabajando. Este proyecto de la Ruta del Metal Blues es un proyecto en el que ya voy a entrar en materia directamente. Estamos trabajando hace 4 años. Y bueno, pues hemos dedicado una parte importante de esta ruta a trabajar en el tema de la crisis de roles.
Luego también todos los ismos que hay y que envuelven, están en torno a esta sexualidad, ¿no? El racismo, el clasismo, el sexismo existen. Es algo que aunque no queramos hablar de ello, están y son parte de la sexualidad también en este momento. La ausencia de conciencia y de sensibilidad cuando hablamos y tocamos temas relacionados con la problemática sexual, con la prevención, la educación y con lo que son las relaciones sexuales también es algo que es digno de reflexionar y lo he sacado como conclusión a propósito de las jornadas de ayer. Y para finalizar con esta primera presentación de reflexiones, pues el tema de la realidad virtual. Estamos cambiando, el escenario de alguna forma se está abriendo a realidades que en el caso de los más jóvenes, que es algo que también hemos querido abordar en esta ruta del Metal Blues, en este proyecto, nos ha llamado mucho la atención porque la realidad está siendo muy diferente para todos y cada uno de los componentes de la sociedad. Entonces es importante que reflexionemos respecto a esto. Y bien, vamos a ir a la ruta. La ruta, como tal, arrancó, no me voy a detener mucho en esto, pero arrancó en el año 2007, se llamaba La Ruta del Placer, era un programa de radio FM en el que conté con la ayuda, la colaboración y la generosidad del sexólogo Guillermo Pérez León, y también del sexólogo y psicólogo Roberto Pozo. Estuvimos juntos sexólogo y psicólogo de Sexpol también. Estuvimos durante 6 meses abordando temas de sexualidad, historia de la sexualidad también. Fue muy interesante y ahí quedó el proyecto hasta que en el año 2015 se volvió a coger esta idea de ruta, de proyecto, y arrancamos de nuevo con esta ruta. Esta vez era la ruta del Metal Blues, éramos gente joven, artistas, todos, y arrancamos con la ruta. ¿Por qué ruta? Tengo un amigo que siempre dice, Tati su ruta, siempre todo para ella es una ruta. Pues yo digo, todos decimos siempre estamos en esta vida en tránsito, ¿no? Entonces pasamos y estamos siempre en movimiento. Si vemos desde la perspectiva de que el ser humano somos dinámicos y estamos en constante cambio, pues bien podríamos decir que nuestra carretera, nuestro camino de vida es una ruta. Metal Blues no es un estilo musical, así es que no lo busquen, si bien en nuestro proyecto hay mucha música, no es un estilo musical, es una palabra inventada que es original de los músicos que estuvieron con nosotros en el primer momento de la ruta del Metal Blues como tal, y que hace alusión a Hakuna Matata, Carpe Diem, es como vivir la experiencia. En el fondo, el Metal Blues y la ruta del Metal Blues es vivir una serie de experiencias, la experiencia de vida, que como humanos estamos aquí viviendo y aprendiendo de la experiencia. Y eso es algo muy importante. El concepto del proyecto, pues principalmente partió de un programa madre que se llamaba La Ruta del Metal Blues. Intuitiva y espontáneamente entramos en este concepto que les voy a pasar a explicar luego de la sexualidad, este concepto psicobiosocial, que luego también ha derivado en espiritual, abriendo otra puerta. Y digo intuitivo y digo fue muy espontáneo porque tenía 5 secciones el programa. Abríamos con una sección donde tocábamos temas que tenían que ver más bien con nuestra emoción, con nuestra psiquis, con nuestra psicología como humanos, ¿no? Que para nosotros consideramos que era muy importante al momento de relacionarnos. Luego salíamos a la calle y entrevistábamos gente, le preguntábamos acerca de los temas que estábamos tratando, qué opinaban, qué sabían, etc. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una parte importante de comunicación, ¿no? De lenguaje. Luego seguíamos abriendo el baúl, que se llamaba la sección, donde buscábamos referencias en películas, en libros, todo esto para nutrirnos, para encontrar más información, más experiencias que nos pudieran ayudar y contribuir en nuestra propia carretera. Y luego entrábamos en una sección que se llamaba A Fuego Lento, era una sección un poquito más picante, donde hablábamos ya directamente de la sexualidad genital. Y terminábamos con la música es historia. Toda vida tiene una banda sonora, ¿a que sí? Toda emoción, todas nuestras emociones tienen una banda sonora, pues entonces aquí en esta ruta también queríamos tener una banda sonora. Y principalmente nos dimos cuenta entonces que teníamos y abordábamos la sexualidad. Estábamos hablando de relaciones desde un aspecto psicológico, desde un aspecto emocional, desde un aspecto físico y bueno, también desde un aspecto social, que era algo muy importante. Luego apareció Carlos San Martín, maravillosamente, al proyecto. Es un señor a quien admiro muchísimo. Debo darle las gracias, no sé si por ahí tiene ánimo de estarnos viendo en las redes y si no ya verá los vídeos.
Y bueno, pues él dijo, esto es la sexualidad biopsicosocial, que es un concepto que él maneja, que ha llevado mucho durante muchísimo tiempo y es producto de su experiencia, que tiene una vastísima experiencia en el terreno y en el campo de la sexualidad, y que he tenido la fortuna también de ser directamente, vamos a decir, como su aprendiz, ¿no? Me ha puesto a estudiar, pero bien, para poder hacer el programa. Entonces estoy muy contenta. Este es un proyecto que estaba dirigido principalmente a adultos, pero luego nos dimos cuenta y dijimos, ya está muy bien que nosotros como adultos conozcamos, compartamos, bueno, aprendamos también, porque nunca se deja de aprender, pero si queremos trabajar prevención, si queremos trabajar la sexualidad desde un ámbito todavía más profundo y más serio, tenemos que contar con las nuevas generaciones, tenemos que invitarlos a participar, y ahí es donde surgió la ruta adolescente. Entonces, nosotros principalmente queremos informar, trabajamos desde la información, la prevención, el disfrute de aprender y disfrutar lo que somos nosotros, que es lo que viene a representar nuestra ruta. Y entonces ahora le doy el espacio a nuestro joven Padawan, que así es como se le conoció al principio del todo en el proyecto, y él les va a contar un poquitito, muy concretamente, acerca de lo que es la ruta adolescente. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Jean-Michel. Me vuelvo a presentar, soy Jean-Michel, tengo 19 años y me conocen también como el joven Padawan, anteriormente como el pequeño Padawan, por este crecimiento que he tenido en la ruta que ahora les voy a contar. Y bueno, me gusta mucho el mundo audiovisual. En la ruta yo comencé con 16 años y empecé en la ruta adolescente, la ruta del Metal Blues en el programa madre, la Radio FM, simplemente como una ayuda para mi madre, para colaborar con ella y además aprender sobre este mundo audiovisual que ya me venía resonando a mí y ya me venía dando las ganas de investigarlo. Entonces comencé siendo aprendiz de técnico de sonido, a controlar la mesa y un poco a participar dentro del programa también para crecer personalmente. Y bueno, dentro de toda esta aventura que estuve en la Radio FM, tuve, por ejemplo, una vez que hacer un programa solo. Los programas por ese entonces duraban 2 horas y para mí fue como, wow, pasar de controlar simplemente el sonido, los micros, a hacer un programa totalmente solo. Fue bastante sorprendente y me puso muy nervioso. Y entonces yo pensé y dije, a ver, ¿de qué lo puedo hacer? Lo único que se me ocurrió en ese momento y lo más rápido fue el videojuego, los videojuegos, porque también estaba muy dentro de ese mundo. Entonces llamé a amigos y les dije, acompañarme por favor al programa, ya que vosotros también estáis en el mundo de los videojuegos y me podéis ayudar. Y a otros muchos amigos les decía que me grabasen un audio diciendo algo de los videojuegos que sabían y qué me podían decir. Y al final conseguí sacar el programa. Yo la verdad es que así como crítica lo encontré un poco ahí, pero bueno, era el primer programa que hacía solo, aunque por todos los demás me dijeron que salió un programa súper guay, súper perfecto. Y además la experiencia me gustó bastante y me ayudó mucho a crecer conmigo mismo, porque yo antes era bastante tímido. De hecho, no podría estar haciendo esto que estoy haciendo ahora, me gustaría bastante. Y bueno, me ha ayudado también a otros puntos por también conocer el mundo de la sexualidad, el hecho de comunicarnos, el hecho de poder hablar con normalidad y que no sea algo que me dé vergüenza, sino que lo pueda hablar libremente. De hecho, me resulta gracioso porque hace unos días, semanas diría, un compañero de clase se acercó a mí, justo antes yo había dicho que tenía un programa en la radio donde hablaba de sexualidad, y se acercó a mí y me hizo una pregunta que yo me quedé como, joder, qué guay que recurras a mí, y bueno, le respondí con lo que yo sabía, y luego me hizo un comentario que me llamó bastante la atención y me dijo,
bueno, yo sé que te lo puedo preguntar a ti por tu forma de pensar y por lo que haces, y sé que no puedo ir a hablar, por ejemplo, con un adulto o con un amigo que llevamos delante porque a saber lo que puede decir sobre eso o sobre mí, y entonces me pareció curioso e importante el hecho de todo este proyecto, porque a nosotros los adolescentes, aunque a veces no lo parezca, nos cuesta mucho poder hablar con los demás y abrirnos con los demás, porque sentimos que no nos comprenden, o por ejemplo muchas veces me ha pasado a mí que cuento un problema y para la otra persona puede ser un problema mínimo, pero para mí puede significar toda mi vida. Entonces también eso a mí muchas veces me ha cortado a la hora de hablar con una persona y contarle alguna situación en la que esté pasando, y bueno, eso. Entonces es importante el tema de la ruta adolescente por esto mismo, para poder tener este punto de vista joven, abierto a todo el mundo, principalmente hecho por jóvenes, también para público joven, pero también abierto a público adulto o incluso para niños y bueno, también más adultos, digamos. Porque también es importante entender el punto de vista que tenemos nosotros sobre, por ejemplo, la tecnología, que es algo que a mí principalmente, para decirlo ya, que sepan que tengo experiencia en eso, que me machaca mucho con el tema de la tecnología, de que estoy como muy enganchado o que me dejo llevar mucho por las tecnologías. Y yo veo muy importante con este proyecto y la facilidad que puedo mostrar al mundo de cómo yo veo la tecnología. Y también con esto salió mi programa, Turbados, que hablo de sexualidad, que a la hora de ver este tema de la sexualidad, de cómo se educa a los jóvenes, que es prácticamente nula la educación que recibimos, pues vi la necesidad y aproveché este proyecto que nos surgió a sacar toda esta información que no tenemos, y sobre todo vista desde nuestro punto de vista, que es un poco llevándolo de la mano de la diversión, de la locura, por decirlo de alguna forma, pero también de la mano de los profesionales, porque es la forma en que lo llevo, es llevar mi programa, hablar, preparar los contenidos, pero también preguntar a profesionales, llevar a profesionales que me puedan ayudar y que toda la información sea bastante más, ¿cómo decirlo?, profesional, aunque repita mucho. Y bueno, dentro del programa ya he hecho programas en directo de 1 hora y podcasts de 30 minutos en los que he entrevistado a sexólogos, a sexólogas. También he hablado de temas, por ejemplo, cómo ligar. Hemos tocado películas que también llevan mucho el tema de la sexualidad. Por ejemplo, no se me ocurre ninguna película en este momento. Y bueno, también muchos amigos me han recurrido a mí, como dije antes, a la hora de preguntarme, y también se han interesado mucho por mi programa porque es algo que no se ve, que no existe prácticamente, y es una ayuda a los jóvenes bastante buena, creo yo. Bueno, y tanto que buena, porque una de las cosas también... porque una de las cosas que también surgieron en las jornadas de ayer me llamó mucho la atención y me dio mucha fuerza. Esto es algo que nosotros estamos haciendo, como quien dice, con una piedra y un alambre, porque no contamos con recursos ni tampoco contamos con ayudas externas. Es un esfuerzo personal que estamos haciendo para sacar adelante este proyecto. Y entonces, escuchar ayer, por ejemplo, en la charla de la representante de la Fundación Luz Casanova, que trabajan con niños y adolescentes, a propósito del estudio de la Red de Jóvenes e Inclusión Social de la Universidad de Baleares, que el primer acceso de los niños hombres al porno es a los 8 años, y a los 13 años los niños ya son consumidores habituales. Además de otras cosas que nos ha contado María León, también otra sexóloga, a quien quiero enviar agradecimiento y saludo, también reconocimiento por participar, haber colaborado de forma muy generosa y altruista con esta ruta, que nos decía que ella es pedagoga sexual, trabaja con familias y con adolescentes,
durante muchísimo tiempo y nos dice que hay un problema muy grande con los juegos en los niños, con el despertar sexual, con la actividad sexual en los más jóvenes y que es muy importante una educación sexual efectiva en este momento, cambiar, se está hablando mucho de la educación afectivo-sexual. Bueno, pues fue ella quien nos introdujo también en el tema, ayudó, tomó de la mano a los chicos de Trubados y los llevó para desarrollar temas y también nos introdujo en el tema de la Carta de los Derechos Sexuales, que es algo que les contaré al final de la tertulia. Bueno, pues, ¿qué pasa con el porno actual? Es la clase de educación sexual de los más jóvenes. El porno en este minuto es un porno accesible para todo el mundo, en internet, abierto a los más jóvenes también, sin límites. En algunos casos bastante violento, no tiene ningún tipo de limitación al momento de prácticas y es la educación sexual que ellos están recibiendo. Entonces es muy importante este trabajo de educación sexual, que es algo que nosotros también estamos realizando y queremos hacer, al menos humildemente desde nuestro punto de vista, con el programa de ellos. Bueno, pues ante una realidad donde los más jóvenes están viviendo relaciones basadas en un modelo que consideramos obsoleto, porque es un modelo, voy a empezar a introducir, donde la parte biológica es muy importante, es la parte fundamental. Todos recordamos, ¿no?, las clases de educación sexual donde todo se orienta hacia la parte de la biología principalmente. Bueno, pues ellos en este minuto están principalmente basándose en ese medio, nivel que nosotros le hemos llamado, a este nivel de la sexualidad, pero allí estamos todos como objetos de alguna forma, objetos sexuales para satisfacer las necesidades y los deseos de otro, que es un poco lo que está pasando con los jóvenes. Estas son cosas que hemos conversado con María León, sexóloga, son cosas que hemos conversado con otras sexólogas que también trabajan con jóvenes, por ejemplo también Silvia Pérez, que ha colaborado, sexóloga de Sexpol, que ha colaborado también con nuestra ruta. Y bueno, pues no hay límites, ellas se creen empoderadas y en esto también hay una crítica por parte de mía personal en primer lugar como mujer, como madre, también por parte del proyecto, porque yo apoyo todos los movimientos y estoy muy de acuerdo con todos los movimientos que están surgiendo, movimientos de reivindicación de derechos, movimientos en los que estamos buscando la igualdad, la equidad, etcétera, sobre todo en temas sexuales y de género. Pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes, como adultos, muy responsables. ¿Por qué? Porque el empoderamiento que estamos entregando muchas veces a los jóvenes es un empoderamiento vacío, es un empoderamiento que no deja de moverse entre polaridades, y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque los niños, los más pequeños, los más jóvenes, sabemos que la edad de comienzo de sexualidad activa, biológicamente hablando, está entre, vamos a poner un promedio, de entre 10 y 13 años. Entonces es muy importante la responsabilidad que tenemos nosotros con los más jóvenes, esto a propósito de estos nuevos movimientos de ideas que están surgiendo con ideologías relacionadas con la sexualidad, donde es mucho el fanatismo. Nos posicionamos, ¿dónde nos posicionamos nosotros? ¿Dónde posicionamos al otro? Es muy importante, es un acto de profunda conciencia, que es lo que les vamos a comentar a propósito de este diseño de modelo de sexualidad. El control es un juego muy importante para los jóvenes, el juego de poder entre los jóvenes también es muy importante en las relaciones. Ellos lo están viviendo de esta forma, el estereotipo de los géneros y las creencias que tienen respecto al sexo también es algo que está marcando sus relaciones sexuales y el comienzo de sus relaciones. Y el porno también hace que la fantasía se transforme en realidad sin filtro para ellos. Entonces quieran hacer de esa fantasía una realidad, que es algo bastante peligroso. Podemos mirar hacia un lado, podemos escuchar, podemos reflexionar. Aquí la invitación es simplemente a plantear el tema y a que reflexionemos sobre esto. Realmente no hay libertad para los más jóvenes, ni en sus decisiones, ni en sus acciones, y lo otro que es muy tóxico es el normalizar conductas, ¿no? Como en otro proyecto donde también trabajo con temas de derechos humanos, claro, decía yo en un momento, hay tanta violencia que es como entre medio de la ensalada, de pásame la ensalada, alcánzame la bebida, ¿no? En la televisión se están golpeando, pegando, insultando, matando, saltan bombas, etc. Y luego nosotros lo vemos, oh, qué terrible, y seguimos, normalizamos, estamos normalizando constantemente la violencia. Y en el tema sexual también es algo que ocurre. Entonces, es verdad, hay cambios, debemos adaptarnos, debemos observar, debemos discernir, decidir, pero
Pues para eso debemos estar muy despiertos. Hay unos movimientos, unas situaciones que están en este minuto agobiando a muchos padres, que es el sexting, el grooming, por ejemplo, y el hecho de juntarse a través de las redes sociales, por ejemplo el WhatsApp, que esto es algo que ocurre en chavales de 13 años, se juntan para, como nosotros antes íbamos a jugar, inocentemente, pues ellos se juntan para en un lapso de 30 minutos tener encuentros sexuales, relaciones sexuales en toda regla, y luego sin saber quién es el otro, y luego se retiran y se van cada uno a su casa. Eso es algo que está pasando. Podemos hacer oídos sordos o podemos atender. Lo que queramos. Bueno, normalizar esto no es el camino para nosotros. No atender no es el camino. No es realmente la solución para todas las diferentes problemáticas que tienen que ver con la sexualidad. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el enfoque biopsicosocial. Este enfoque biopsicosocial nosotros vamos a distinguir 3 niveles. Hasta aquí es donde he llegado con Carlos, ¿no? Bio, el psico y el social. Después de mucho trabajo personal, de mucho trabajo también y estudio, de forma autodidacta, yo he agregado el espiritual. Carlos me dice, tienes que explicar muy bien esto del espiritual, porque se confunde. Muy bien, el bio pues utiliza como medio el cuerpo. Yo no puedo experimentar mi sexualidad biológica si no tengo un cuerpo físico. Es muy importante. Otro aspecto muy importante de este tipo de sexualidad es, o sea, de este punto, de este nivel de la sexualidad, es que es inmutable. ¿Somos hombres o somos mujeres? Bueno, también hay personas hermafroditas, es verdad, pero todos tenemos un género, es decir, todos tenemos una genitalidad, un genital. Somos mujeres, tenemos vagina, somos hombres, tenemos pene. Muy bien, pues esto es el cuerpo y el fin es la reproducción. Perdón, es la reproducción. Ese es el fin que persigue este nivel, el nivel biológico. El nivel psicológico es que es psicoemocional, el medio son las emociones y el fin es el placer. Si bien el placer está presente en todo el espectro, en todo lo que es la sexualidad, principalmente tiene aquí un papel muy importante en este nivel. El social, pues el lenguaje es el medio y el fin es la comunicación. Y ahora que he agregado el aspecto espiritual, este aspecto es muy importante porque si bien Carlos al principio en las primeras discusiones que teníamos respecto a este modelo, él me decía se contiene aquí porque está dentro del marco referencial, porque tiene que ver con la religión, tiene que ver con la cultura. Yo le decía, no Carlos, el medio es la conciencia y el fin es la evolución. Pues nos quedamos con esto para avanzar y ir diciéndoles a partir de este cuerpo entonces, que es el nivel bio, nosotros estamos determinados sexualmente y nos identificamos sexualmente. Es inmutable y pues es lo que es, no hay más. En el caso del nivel psicoemocional o el nivel social, pues estos son constructos sociales, ¿vale? Estos son construcciones que nosotros hemos hecho para poder entenderlos. Y en el caso de la espiritual es un conocimiento que ha estado vetado durante mucho tiempo. Me alegro que cada vez y cada día se hable más de esta parte de la sexualidad. Está teñido muchas veces, como les decía, con la idea de la religión, está castrado, es producto de la sexualidad genital. Con ideas y conceptos de bueno o mala persona, por ejemplo, romántico, sentimental o pragmático. Pero en realidad trasciende esta idea y este concepto. Nosotros en nuestra ruta manejamos siempre en todos los programas conceptos importantes como por ejemplo la señalética que ponemos en carretera. Haciendo un curso para sacar licencia de conducir, me di cuenta y dije qué maravilloso, todas las carreteras, claro, como peatones y también conduciendo, tenemos que estar atentos a la señalética, respetamos la señalética para poder ir todos por la misma carretera, ¿no? Para no tener accidentes y demás. Bueno, pues nosotros, ¿qué pasa si nosotros también en nuestra vida pusiéramos atención de la misma forma y aprendiéramos a poner esas líneas rojas para no tener que vivir, por ejemplo, pasar por relaciones de abuso sexual, de violencia psicológica o sexual, saber dónde están nuestros límites y dónde están nuestros miedos respecto a la sexualidad, nuestros prejuicios, cuáles son nuestras emociones y nuestros patrones. Bueno, pues para esto vamos a definir unos conceptos. Mi hermano, que es abogado, es una persona muy práctica,
Y entonces él siempre dice, muy bien, estamos hablando de algo, pero los dos creemos que estos son gafas, ¿no? Pues por definición, vamos a definir lo que estamos hablando para que nos podamos entender. Pues el sexo es, por definición, las características biológicas que nos definen como hombre y mujer. Eso es el sexo, son las características biológicas. La sexualidad, por otra parte, es el aspecto central de la vida, como decía Guillermo Pérez León, también Carlos San Martín, desde que nacemos hasta que nos morimos somos seres sexuados, pasando por diferentes momentos y etapas de nuestra sexualidad. Y es importante el atender cada uno de esos momentos. Dentro de esta sexualidad comprende el sexo, la identidad sexual, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, por ejemplo, la intimidad, la reproducción y cómo lo expresamos a través de las emociones, las creencias, los pensamientos, es decir, todo lo que está comprendido en este modelo íntegro. Si nosotros solamente nos centramos en el modelo biológico, estamos dejando de lado no solamente todos los otros aspectos de nuestra esencia como ser humano, sino que también estamos marginando a una enorme cantidad de seres humanos también. Y eso se los voy a pasar a explicar. ¿Por qué? Porque tenemos el constructo del género, la construcción del concepto cultural género, que hemos llamado. ¿Qué pasa? Que lo hemos basado en este nivel biológico. Entonces, ¿somos hombres o somos mujeres? No hay más. ¿Rosita o celeste? No hay más. O azul cielo. No hay más. Entonces, ¿qué ocurre? Allí, este concepto, que es un modo simbólico de organizarnos, pero a la vez es un modo empírico de vivir, que por eso también es muy importante, enfrenta varios problemas. El primero es que nos limita, nos enfrenta, es jerárquico. Ya antes de reunirnos, estamos en confrontación por ser hombre y mujer, porque tenemos connotaciones diferentes. Porque tú eres mejor porque tú eres mejor o no. Si yo quiero entrar en el universo masculino, tengo que entrar muy masculina, no puedo entrar desde mi transversalidad femenina. Por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, en un momento él quiso jugar con cochecitos y con muñecas. Y no faltó, perdón, con carritos y con muñecas. Y no faltó, de repente el adulto que apareció por ahí dijo, uy, este niñito es homosexual, va a ser homosexual, quítale eso, quítale. Entonces yo digo, pues a mí no me lo parece. Yo decía, a mí me parece que este niño va a ser un excelente padre si quiere ser padre, porque mira cómo está cuidando ahí a ese crío. Y si no quiere ser padre, va a ser un excelente protector de otros seres humanos, porque mira cómo está cuidando a ese crío. Entonces, allí es donde este concepto de género nos enfrenta a ciertos problemas. Y otro muy importante es que no acepta la diversidad. Todas las personas que no se reconocen con su sexo biológico, en el caso de la gente transexual, por ejemplo, no existe. O la gente que, por ejemplo, la gente hermafrodita, desde siempre, no existe. Dentro de esto, ¿no? de este concepto, de esta educación sexual. ¿Por qué? Porque la identidad sexual se construye a partir del aspecto psicoemocional. Bueno, pues, ¿qué hacemos entonces con esta señalética? ¿Cómo podemos poner esta señalética? ¿Qué son las cosas que nosotros hablamos en nuestro programa? Primero, reconociendo el miedo que todos tenemos. Cada uno tiene sus miedos particulares. ¿Cuáles son los miedos que tenemos a la sexualidad? Todo el mundo, cuando hablamos de sexualidad, somos regios estupendos y nos va divino y somos maravillosos, ¿no? Pero la verdad es que todos tenemos miedo a nuestra propia sexualidad, algún miedo a nuestra sexualidad, algún prejuicio respecto de nuestro cuerpo o respecto de nuestra sexualidad que no le contamos a nadie. También tenemos prejuicios con el experimentar nuestra sexualidad. Y bueno, pues también hay una cosa muy importante, que esto es algo que lo voy a dejar. Ahí lo dejo, no me retiro en silencio, pero ahí lo dejo. Todos los fluidos de nuestro cuerpo que tienen que ver con nuestra sexualidad los utilizamos como ofensas. En general y no solo en el idioma español. En todos los idiomas, los fluidos sexuales son ofensivos. Entonces, esto ya van a comprender porque voy a pasar luego a la parte del lenguaje que es muy importante. No sin antes, y ahí lo vamos a comprender mejor, no sin antes esta señalética psico. ¿Cómo ponemos aquí la señalética en esta parte de la ruta? Bueno, pues la importancia del lenguaje, perdón, lo psico, escuchar nuestras emociones.
Cuando esto aquí ya vemos que el medio son las emociones y el fin el placer, pero tenemos que ser conscientes de las emociones. Esto es algo que aprendí directamente de Natalia, que es neurofacilitadora, y de Jairo Villegas, que es el creador de la ONC, de la autoobservación neuroconsciente. Les invito a buscarlo para quienes les interese el tema. Y esto es la capacidad, la habilidad, el interés de observarse de forma neutra, sin juicio, sin prejuicio, observar las emociones, cómo me siento, qué siento, cuándo lo siento, dónde lo siento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la autoobservación neuroconsciente dice que las primeras experiencias que tenemos con ciertas emociones, a propósito de estímulos que recibimos, son las que se quedan y se marcan como patrones. Se puso de moda hace poco eso de cambia el patrón. Es fantástico, claro, y la gente decía, pero ¿cómo cambio el patrón? Yo quiero cambiar este patrón, ya no quiero que me sigan pasando estas cosas con las relaciones personales que tengo, ¿no? Que me va mal, voy de novio en novio, me va súper mal, o de novia en novia y no aprendo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos enfrentamos, y generalmente las primeras impresiones, esas primeras experiencias que tienen que ver con nuestra sexualidad, estábamos diciendo hace poco que en este minuto, sexualmente hablando, son entre los 8, los 10, los 13 años. Bueno, pues esa primera impresión que tiene que ver, por ejemplo, con esto de la sexualidad que nos atañe, pero esto sirve para todos los aspectos de la vida, es por eso que de repente vemos a un hombre de 50 o a una mujer de 50, 60 años comportándose como un niño o una niña de 5 años, ¿no? De repente dice, pero bueno, mira lo que le pasó de repente a esta persona. Bueno, pues esto es porque esa primera impresión marca un patrón que se queda grabado en nuestro cerebro primitivo, el conocido cerebro reptiliano. Entonces, cada vez que nosotros nos vemos otra vez en esta situación o en una situación similar, inmediatamente de forma inconsciente vamos a ese patrón y reaccionamos así. Por eso de repente tenemos reacciones completamente desproporcionadas en nuestras relaciones, en nuestro día a día, por ejemplo. Es por esto. Bueno, de allí algo que Carlos me decía, Tatiana, es importantísimo que hables de la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración nos ayuda a calmarnos. Nuestro cerebro primitivo no distingue entre el chico que viene ahí me gusta, entre mi jefa que me está llamando y me dice ¿dónde estás? Que es tarde. O un tremendo dinosaurio que viene corriendo a comerme. No distingue. Es estrés, es urgencia. Y cuando entramos en urgencia, en ese momento nuestro cuerpo entra en estado de alerta, estrés, se libera cortisol. Pero además de eso, pues la sangre, y eso se los digo como trombofílica, se coagula mucho, se va a las extremidades, se va a la cabeza, pero no conseguimos pensar, nuestras reacciones son muy viscerales. Bueno, pues ¿qué pasa con esta respiración? Que cuando nosotros conseguimos respirar, esta glándula pituitaria templa el aire, lo purifica, hace que entre a una mejor temperatura, entra la sangre y esa sangre ayuda a oxigenar mejor nuestro cuerpo. Bueno, pues la zona cortical de nuestro cerebro piensa y la zona subcortical es la que siente, y ahí es donde está el reptiliano, que es el primero en reaccionar ante cualquier situación. Bueno, ¿y dónde están entonces las señaléticas? ¿Dónde las ponemos las señaléticas sociales? Bueno, pues la importancia del lenguaje. Aquí es donde entramos a este medio que es el medio del lenguaje, que nos proporciona el fin de la comunicación, que es algo muy importante. Es fundamental. Humberto Maturana, biólogo de la conducta, dice que esta comunicación nos ayuda a la conversación, distingue entre una relación sana o una relación insana. Es un reflejo además de la expresión de nuestras emociones y de la expresión de nuestra psiquis. Como humanos, además, aquí y ahora es lo que nos define en esta experiencia, el lenguaje, donde la sexualidad es una de las experiencias determinantes de nuestra existencia, aquí y ahora. Una de las experiencias que podemos disfrutar, además, porque la idea es disfrutar, ¿no? De repente me encuentro con personas que pasan por la vida solo padeciendo. Entonces, todos tenemos circunstancias, todos, absolutamente todos. Pero cómo vivimos esto es lo que marca la diferencia. Nuestra esencia es principalmente colaborativa como seres humanos. Y en relación a nosotros, a nuestro entorno, cobra mucha importancia la emoción, no solo en nuestros procesos afectivos, sino también en los intelectuales. Aprendemos a través de la emoción
nos relacionamos a través de la emoción y lo que es más importante, y por esto el lenguaje es muy importante, y por esto cuando escuchamos por ahí, crea tu realidad, tú puedes cambiar tu destino. Sí, lo puedes hacer, pero si eres consciente de esto, si te duerme, pues no va a cambiar. Claro, ¿por qué? Porque el lenguaje es el que va a crear nuestra realidad. Es así de potente lo que ocurre con el lenguaje. La acción es conocer, es ser, hacer y ser, es lo que nos plantea aquí y ahora. La realidad, y esto es una conversación que tuve con uno de mis compañeros, yo también estudié psicología. Solamente estuve 3 años en la escuela de psicología, no empecé a estudiar arte dramático, lo congelé. Pero tengo buenos amigos de aquella época y uno de ellos ha derivado en la neuropsicología. Y estábamos hablando del concepto realidad hace unos días atrás, fue muy, muy divertido. Me dice, pues mira, la realidad está condicionada por filtros, eso lo sabemos todos, por nuestro marco teórico referencial, ¿no? Por nuestro proceso de socialización, cultura, educación, religión, etc. Pero él me dice, no sabemos a nivel científico qué es realidad. Es decir, nosotros llegamos a la convención, estamos de acuerdo que estos son gafas, la hemos interpretado y sabemos que estas gafas sirven pues para lo que sirven las gafas, ¿no? Vale. Pero estas gafas yo las estoy viendo de una forma y todos ustedes las están viendo de una forma diferente, pero nadie, desde un punto de vista científico, nos puede asegurar que estas gafas son como nosotros las estamos viendo. No lo sabemos. Nosotros, a través de la ciencia, reafirmamos una serie de cosas, pero no podemos estar seguros de qué es realmente la realidad, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, es nuestro cerebro el que de alguna forma crea esa realidad. Por eso de allí cuando nos dicen esto de cambia tu realidad, tú puedes transformar las cosas. Y nos hablan de alquimia, pero sin saber qué ni cómo, ¿no? No nos dicen cómo cambiar los patrones, no nos dicen cómo cambiar esa realidad. Bueno, pues resumiendo, para nosotros en Ruta siempre proponemos el autoconocimiento, que es algo muy importante, ¿no? Otro ejemplo que nos dieron en la escuela de psicología, que recuerdo siempre, nos dijeron, ¿alguien sabe aquí cuánta saliva es la que produce un ser humano al día? No. ¿Un promedio? 1 litro. Producimos promedio 1 litro de saliva al día. Si yo les dijera, en este vaso vamos a ir poniendo durante el día nuestra saliva, ¿vale? Y al final del día te dijera, ok, es tu saliva, ¿no? Y solo tú has tenido el vaso, nadie más. Bébetela. ¿Te la beberías? No. Posiblemente. No. Esto tiene que ver con el autoconocimiento. Hay una parte de nosotros, y siempre Carlos San Martín hace alusión al 15% horripilante, me dice, el 15% despreciable de todo ser humano. Esto lo vamos a tomar luego también cuando entremos en el afecto. Pero este autoconocimiento es muy importante y es bárbaro, porque hay una parte muy importante de nosotros que no nos gusta y que no lo aceptamos. Tampoco lo hacemos en el otro. Y de allí esto nos condiciona cuando nos vamos a relacionar, cuando estamos hablando de sexualidad, cuando hablamos de relaciones humanas, cuando hablamos de relaciones sexuales y relaciones personales saludables. Ya vamos a ir para allá. Bueno, pues entonces esto va así. Sentimos una emoción, la emoción genera un pensamiento, ese pensamiento genera una palabra, el lenguaje, y ese lenguaje verbalizamos, ¿no? Con este lenguaje viene el proceso de creación y creamos nuestra realidad. Bien, a nivel colectivo para nosotros es muy importante replantearnos los papeles, los roles a nivel sexual, estimular la valoración personal, también las diferentes individualidades, cambiar las ideas que nos debilitan, es decir, esto de que somos diferentes, que esto nos hace inferiores, pues no es una idea que sume a nuestra propia bienestar, a nuestra propia sexualidad. Bueno, pues esta crisis de roles también que estamos viviendo hace mucho tiempo, que el hombre varón, quiero decir, viene viviendo una crisis de rol importante y no estamos poniendo atención. Muy por el contrario, ahora lo que hemos hecho entonces es como tirarnos encima, muchas mujeres, no digo todas, ¿no? Todo es culpa del hombre.
yo creo que es 50 y 50. O podemos tener 60-40, yo qué sé. Pero en el fondo, no podemos dejar de atender esta crisis de roles y echar simplemente la culpa que es otra cosa brutal, es una de las emociones más tóxicas que hay. La culpa implica ser paciente en el aprendizaje. Como con mi padre yo discutía mucho cuando era muy joven, y mi padre siempre me decía, vamos a hablar de responsabilidades, no vamos a hablar de culpas. Y a mí me gusta en realidad hablar más bien de responsabilidades, no de culpas, porque en realidad hay uno inmediatamente queda fuera de su aprendizaje. Bueno, pues estos estereotipos son los que debemos modificar, adaptarnos a los nuevos tiempos, sí, pero siendo conscientes. Esta en realidad es nuestra propuesta, ¿no? La propuesta que queremos hacer es centrarnos en nuestro proceso, en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando vamos en carretera, el proceso es lo importante. Estamos siempre centrados en los resultados, no en el proceso, pero cuando llegamos a un resultado inmediatamente se abre otro proceso porque estamos en una carretera dinámica, somos dinámicos y estamos en constante cambio. Es lo único que les puedo garantizar que hay siempre. A lo mejor tendremos momentos felices, tristes, podemos estar bien, mal, estar mejor o peor, pero lo único que va a ser siempre constante es el cambio. Muy bien, pues proponemos entonces que hagamos acuso de recibo de nuestra ruta, que es propia, única e irrepetible. Bien, vamos a entrar en las relaciones desde esta perspectiva y voy a entrar mejor en la parte espiritual para no quedarme solamente con esto. Hemos podido ver que en realidad hay una parte importante de nuestro cuerpo que es el biológico, la psiquis que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, que es muy importante y es importante hacer revisión de ese sistema de creencias. Siempre tenemos que hacer revisión al coche, vamos al dentista, hacemos revisiones médicas. 5 minutos. ¿Me quedan? Uy, voy rápido. Vale. ¿Más? Bueno, entonces, relaciones. Voy a pasar rápidamente. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos desde la carencia y desde la abundancia? En las relaciones carentes, principalmente, son relaciones que se basan en la exigencia, la idealización, una inmadurez emocional. Son tóxicas, somos pasivos y evadimos responsabilidades. En estas relaciones podemos relacionarnos desde un punto de vista infantil, afectivamente, o adolescente. En el caso infantil vamos a ser como un niño. La atención está exclusivamente en el objeto deseado, son emociones muy abrasivas, muy intensas, excluyentes, compulsivas y altamente exigentes. Y en el caso de los adolescentes, ¿qué pasa con estas relaciones? Con las de los niños. Suelen durar muy poco tiempo, nos enfadamos mucho con las parejas, no aprendemos nunca y tenemos la opción de pasar a una relación adolescente. En este tipo de relaciones, la emoción, que sería la pasión, pues es un poquitito más leve, no es tan intensa, no es tan abrasiva. Lo más importante de esto, la característica es la idealización, ¿no? Es como cuando idealizamos al superpríncipe, a la superprincesa, y al final esto termina cuando se nos cae, nos damos cuenta de esa idealización. Podemos avanzar a una relación abundante, que es el concepto de la copa llena que trabajamos en nuestra ruta a propósito de Khalil Gibran y el profeta, en el apartado del matrimonio, que dice que los amantes nunca deben tomar de la misma copa, sino cada uno debe tener su propia copa y compartir desde esa copa. Bueno, pues esto hace alusión a que nosotros somos, yo dije esto es una buena metáfora para decir nosotros somos una buena copa para poder relacionarnos con el otro. Voy a ir directamente a esto que quiero explicar. Espiritualmente, ¿qué pasa aquí espiritualmente? Ya les he hablado un poco a grandes rasgos de todo esto, pero espiritualmente, cuando nosotros nos damos cuenta reconocemos nuestro cuerpo físico, sabemos que somos un cuerpo físico, contenedor de los otros cuerpos psicológicos, emocional, pues nos damos cuenta y tomamos conciencia de que también tenemos un cuerpo energético. Este cuerpo energético es primordial cuidar nuestro cuerpo físico para vivir la experiencia, pero también el energético. Comprendemos que al relacionarnos lo hacemos energéticamente, somos como una especie de red, todos somos una red de energía. Entonces al relacionarnos con el otro, lo hacemos también energéticamente. ¿Cuál es el fin de todo esto? Me voy a saltar varias cosas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Es el que dejamos de vernos, si comprendemos la sexualidad desde esta perspectiva, dejamos de vernos como objetos para pasar a vernos como sujetos.
sujetos que sienten, que padecen, que tenemos un cuerpo energético, generamos conciencia, evolucionamos, damos un salto evolutivo, nos podemos relacionar desde otra perspectiva. Empiezo a ver que eres una persona, un ser, ¿no? Un ser que tiene una serie de cualidades, tiene una serie de características. Mi cuerpo físico es un templo al que yo te invito a pasar. Nadie entra a un templo así, no, entramos a un templo con una disposición, con una atención, generalmente respetuosa. Si nosotros abordáramos la sexualidad y hiciéramos la educación sexual desde esta perspectiva, quizás cambiarían muchas cosas. Entiendo que es un camino muy, muy largo, entiendo que es un camino que es difícil, pero nosotros vamos a ir caminando poquito a poco. No sé si queda tiempo para hacer lo de la carta sexual, lo de los derechos de la carta sexual, o simplemente lo menciono. 5 minutos, porque media hora al menos tiene que quedar para bueno, la lo voy a intervención de los mencionar, participantes. lo voy a mencionar por si alguien quiere hacer una pregunta luego. En 1995 en Manila, la Asamblea de Miembros de la Federación Internacional de Planificación Familiar adoptó una nueva Carta de Derechos Sexuales. Muy pocas personas saben lo que es eso. ¿Alguien de aquí ha escuchado hablar de la Carta de Derechos Sexuales? No. Esto es una carta que habla de la sexualidad como un derecho humano. Entonces, hay 6 principios y 10, principalmente 10 derechos en esta Carta de Derechos Sexuales. Es una carta, en resumen, de defensa de los derechos y la libertad de todos los seres humanos en el campo de la sexualidad y la reproducción también, independiente de los contextos políticos, económicos y culturales. Principalmente son el derecho a la igualdad, a la autonomía sexual, a la libertad y la integridad corporal. Si alguien quiere luego preguntar acerca de alguno de estos derechos, le respondo. Decidir sobre las diferentes opciones reproductivas, también el derecho a la información, el derecho a la educación sexual, el derecho a la atención y a la protección de la salud sexual y reproductiva, el derecho a la privacidad y a la confidencialidad, el derecho a optar por los diversos tipos de convivencia, que eso es algo muy, muy interesante, porque se prioriza este aspecto principalmente de la sexualidad, por encima incluso del biológico, y la participación, también el derecho a la participación y la libertad de opinión respecto a la sexualidad. Bueno, y como dice mi padre, la libertad de uno termina donde empieza la mía. Él me decía, tu libertad termina donde empieza la mía. Yo le decía, y la tuya, donde empieza la mía. Entonces, esta es nuestra propuesta. A grandísimos rasgos. Me salté algunas cositas interesantes que quería comentarle. El porqué de todo esto. Si nosotros comprendemos esto en nosotros, que tiene que ver con este aspecto de la sexualidad espiritual, donde hacemos toma de conciencia para evolucionar, si nosotros lo comprendemos en nosotros, en primera persona, somos activos en nuestro aprendizaje, somos activos en nuestra carretera. No nos lleva un chofer, vamos nosotros conduciendo en nuestra propia ruta y en nuestro propio disfrute de las experiencias. Y desde allí nos relacionamos con otro. Entonces el otro no viene a llenar mis vacíos, que es una relación carente. No viene a salvarme. No viene a amarme porque nadie me ama. No, desde aquí me amo yo primero. Desde un punto de vista que suena egoísta. Pero no, me amo para amarte. Porque si yo me lleno, puedo darte, puedo compartir contigo. Si no estoy llena, si no comprendo esto, me voy a relacionar exigiéndote 1000 cosas, culpándote de 1000 otras, y al final, pues las relaciones tienden a caer, como la historia que es cíclica, tienden a caer en normalizar lo tóxico que puede llegar a ser pues un contexto y por supuesto nosotros los seres humanos. La idea de lo que nosotros apelamos con este proyecto que venimos trabajando hace 4 años es precisamente a una sexualidad y relaciones saludables. Bueno, además tienen aquí unas carpetitas que he dejado para todos, allá atrás también hay, para todos con información de Sexpol. También pueden encontrar información de otros centros que nos han contribuido, nos han ayudado, por ejemplo, como A Positivo. Aquí una información muy importante. Pueden conseguir información para hacer exámenes de VIH, sífilis y de hepatitis de forma gratuita. Aquí hay información sobre enfermedades también como la gonorrea. Aquí está toda la información de los centros de salud en este minuto en Madrid.
Aquí cosas muy importantes que tienen que ver con la sexualidad, y atrás también para disposición de todas las personas, en la mesita de atrás, como gusten, cuando gusten y cuánto gusten, para que puedan sacar preservativos, porque la prevención en nuestra ruta es algo muy importante y que nos ocupa también. Dicho esto, pues ya...